Gloria al Señor. Un saludo muy especial para los hermanos aquí locales presentes, para los niños, para todos y también para los que están en las redes sociales. Y también acostumbro a saludar a aquellos que nos van a observar o van a escuchar el mensaje en las redes a través del tiempo. Gloria al nombre del Señor. A todos, Dios les bendiga grande y poderosamente. Vamos hoy a meditar en la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel o primer libro de Samuel, capítulo 2, versos 22 al 30. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Leamos todos juntos. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué pues habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. Tome asiento, por favor. Gloria a nuestro Dios. Bien, hermanos, en esta mañana quiero que meditemos en la palabra del Señor. Vamos a estar muy atentos y vamos a meditar en este pasaje que hemos leído bajo el tema: nunca yo tal haga. Estas fueron las palabras de Dios por medio de un hombre que Dios usó para hablarle a Elí. La Biblia no relata quién era ese hombre. Solamente dice que vino un varón de Dios a Elí, pero no dice quién era. En este pasaje no me lo muestra. Así que esta frase, nunca yo tal haga, es dada por un varón de Dios, al cual Dios usó para decirle, Dios le transmite el mensaje a Elí a través de ese hombre, y le dice: nunca tal haga, o nunca yo tal haga. Gloria al Señor. Son las palabras de Dios a un hombre sacerdote que ministraba, que estaba con el oficio de ministrar como sacerdote, pero que tenía unos hijos, que los hijos, dice la palabra, no conocían a Dios. Los hijos eran terriblemente
pervertidos, dañados, no conocían a Dios y que ellos deberían suceder a su padre en el sacerdocio. Pero como no conocían a Dios y eran pervertidos, eran dañados, depravados, hacían lo que querían, menospreciaban las cosas del Señor y tenían una reputación pésima entre el pueblo de Israel. Hacían daño, daban un mal testimonio, pésimo testimonio. No podían ellos seguir en el sacerdocio porque no conocían a Dios. Pero esto de no conocer a Dios no era que no hubieran escuchado de Dios. No era que no sabían que Dios existía. No era que no sabían que Dios era el Dios de Israel. No era que ellos no sabían que Dios era el Dios de Elí, de su papá. Era cuando dice la palabra que no conocían a Dios. Era que ellos no hacían caso de Dios. No se sujetaban a Dios. No hacían caso de la palabra de Dios. Menospreciaban lo de Dios. En otras palabras, eran ajenos según el propósito que Dios tenía para con ellos. Como muchos están en los hogares cristianos, hogares de cristianos, pero aunque los papás van al templo, van al culto, alaban y adoran a Dios y hablan de Dios, pero los hijos no conocen a Dios. Oyen de Dios, pero no le conocen. No viven para Él. Así hay mucha gente hoy día en los templos, ¿sabía usted? Que va a los templos, pero no conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios, harían lo que a Dios le agrada que hagan. Porque si conocieran a Dios, se someterían a la voluntad de Dios. Si conocieran a Dios, entonces honrarían a Dios más que a sí mismos, que a sus hijos, que a sus familias. Amarían más a Dios que a todas las cosas. Se negarían a sí mismos por amor a Dios, por seguir al Señor, por honrar a Dios. Pero están en las congregaciones, en los templos, y muchos hijos están con sus padres que van al templo, y algunos ya acompañaron muchas veces a sus padres al templo cuando estaban creciendo. Pero ahora se hicieron grandes, adultos o mayores de edad. Tal vez viven con sus padres en casa, pero ya son mayores de edad y ya deciden y dicen: no voy al culto más. Porque decidieron hacer caso, decidieron no conocer a Dios, no hacer la voluntad de Dios. Así pasaba con los hijos de Elí. Sabían que su padre le servía a Dios, pero ellos no conocían a Dios. Gloria al nombre del Señor. Mire lo que dice el versículo 12 del capítulo 2. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Te das cuenta? Ahora, mira cómo dice: eran impíos. Los hijos eran impíos. Yo he escuchado muchas veces que hay hijos que quieren salvarse al lado de papá y de mamá porque ellos son cristianos. Pues déjeme decirle que la salvación no se hereda. La salvación no se va a heredar. No es que porque papá y mamá eran pastores, cristianos, hijos de Dios, iban al templo, entonces los hijos van a ser salvos por herencia. No. No es así. La salvación es individual y cada quien la busca o cada quien la desprecia. Cada quien hará con la salvación
como quiera. Tal vez muchos hagan con la salvación como dijo Jesús: no le echéis las perlas a los cerdos. Hay gente que se comporta así como un cerdo. Se les habla la palabra, se les da el mensaje, se les habla de la salvación, se les habla de Cristo, y son como un cerdo. No saben valorar esa perla que se les está dando. ¿Cómo hace un cerdo con una perla? Cuando mucho le echa la boca, la muerde y hasta se la puede comer, se la come, o si no la deja ahí. Es una perla preciosa, vale, pero para un cerdo no vale nada. Así gente que está actuando como un cerdo. Se les da la perla preciosa del evangelio, se le da la salvación, se le coloca en sus manos, se le habla, se le testifica, pero no la aprecia, no la valora. Y aquí hay unos hijos de un sacerdote, de uno que ministraba, que servía a Dios, pero la Biblia es clara y dice: y los hijos de Elí eran hombres impíos. Oiga, hermano, eran hombres impíos. Número uno, impíos. Número dos, dice la palabra, no conocían a Dios. Teniendo un papá sacerdote, teniendo un papá que hablaba de Dios, que ministraba a Dios, que servía a Dios, y ellos no conocían a Dios. Sí oían, sí sabían de Dios, pero como le dije hace un momento, aquí se refiere a que no tenían temor de Dios. Y eso se conoce en la palabra como no conocer a Dios. Gloria al Señor. Y a su nombre sea la gloria. Amén, aleluya. Entonces tenemos a Dios aquí en el versículo 30, hablando a través del varón de Dios a Elí, diciéndole, mira lo que le dice el versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho. Escucha bien esta frase, por favor. Mira lo que Dios le está diciendo a Elí, el papá de estos muchachos impíos. Lo que le está diciendo: yo había dicho. Quiero que escuche bien, que lea bien. Yo había dicho. O sea, Dios lo había dicho, lo había anunciado, lo había prometido. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová. Escucha bien, es la segunda vez que habla Dios ahí. La primera dice: yo había dicho que la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente. Pero luego viene otra vez la palabra de Jehová. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Nunca yo tal haga. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? ¿Qué es lo que le dice ahora? Nunca tal. Nunca yo haga tal cosa. ¿Qué? ¿A qué se refiere? A lo que le había prometido, a lo que le había hablado la primera vez. En la primera vez le habla y le dice: yo había dicho que tu casa estaría perpetuamente delante de mí, que tu casa, tu familia, tu descendencia estaría perpetuamente delante de mí. Yo lo había dicho. Pero ahora viene la voz de Dios por segunda vez. Y dice: pero ahora Dios, aleluya, ahora Dios dice: nunca yo tal haga. Nunca. Ahora, ¿acaso Dios dice una cosa y luego se arrepiente de haberla dicho? ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Por qué Dios prometió algo? Dijo Dios:
Yo había dicho que usted, su casa, su descendencia estarían perpetuamente sirviéndome como sacerdotes. Su casa, Elí. Su descendencia, Elí. Sus descendientes estarían delante de mí para siempre. Eso lo había dicho yo, Elí, dice el Señor. Pero ahora, lo curioso es que Dios cambia su mensaje y ahora es contradictorio. Ahora es lo contrario. Ahora dice, nunca yo tal haga. ¿Qué sucedió allí entonces? ¿Por qué Dios cambia de parecer? ¿Por qué Dios voltea los papeles? ¿Por qué Dios ahora echa para atrás su promesa? Dios había prometido, y sabemos que Dios no miente, sabemos que Dios no engaña, sabemos que Dios es infalible, ¿verdad? Sabemos que Dios no se arrepiente de lo que promete, no es hombre para mentir, ni se arrepiente de sus promesas. Él cumple. Pero hay algo que sucede acá que hace que Dios cambie de parecer. Mire lo que dice en la segunda parte, en el versículo 30. Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos. Ahí está el detalle. Ahí está. ¿Qué fue lo que hizo? Dios está diciéndole ahora a través del varón de Dios que viene a amonestar al sacerdote, a Elí. Ahí está el mensaje. Ahí está, gloria al nombre del Señor, la situación, lo que hace que Dios cambie de parecer. Dios le dice, Elí, nunca tal yo haga, porque yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Terrible. Los que me desprecian serán tenidos en poco. Y yo quiero que lea conmigo el versículo 31. Mira lo que Dios le dice a Elí a través del varón. ¿Cuál era el problema? Elí tuvo en poco al Señor, en poco las ofrendas, en poco el servicio a Dios, en poco el ministerio, lo tuvo en poco. Sus hijos lo tenían en poco. Sus hijos hacían lo que querían con las ofrendas. Forzaban allá a los hijos de Israel que llevaban las ofrendas, los que estaban allá ministrando, preparando este asunto. Los forzaban, los trataban mal. Los hijos de Elí hacían lo que querían. Pero mira lo que Dios le dice a Elí ahora en el versículo 31. He aquí vienen días, dice, días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Escucha bien esto. Dios le está diciendo a Elí, por lo que tú has hecho, por lo que tus hijos hacen, por lo que tú has hecho, porque Elí era culpable de sus hijos, de que sus hijos actuaran así, porque Elí no los amonestaba, no los reprendía, no les decía nada. Entonces Elí recae la culpa de lo que hacen los muchachos, recae sobre Elí. Por eso Dios no le habla a los muchachos, Dios le habla a Elí, al papá, al responsable, al sacerdote, y le dice: Elí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. ¿Qué quiere decir? Yo los mataré a todos, su descendencia. Yo los mataré. No van a haber ancianos en tu casa. En otras palabras, Elí, tu descendencia, tus hijos y todos ellos no verán ancianos en tu casa. No los vas a ver. No va a haber. Usted nunca va a ver un anciano, un hijo anciano.
sus descendientes, su familia, sus amigos no verán en tu descendencia un anciano. No lo vas a ver, Elí. Qué terrible, ¿verdad? Hace unos días visitamos la familia de mi esposa y fue algo bonito ver que hablábamos de la familia, y de la familia de ella recuerdan y dicen: el único que queda de la familia, de los tíos, de la descendencia, de los abuelos, de todo eso, los únicos que quedan, el que queda es su papá. Ya tiene 83 años. Pero si puede ver el contraste. A estos de la palabra, Dios le dijo: usted no verá ancianos en su familia. Usted no verá, nadie verá en su familia gente anciana. En otras palabras, es que no llegarán a viejos. No llegarán. Eso se lo está diciendo Dios. Dios le está diciendo: yo los voy a quitar. Yo les voy a quitar la vida. Yo los voy a matar. Oiga, escucha bien esto. Es Dios quien está hablando eso. Eso no es un hombre que se lo está inventando. Es la palabra de Dios que se le está dando a Elí a través del varón de Dios. Y Dios comienza a decirle: yo cortaré el brazo, tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, de modo que su descendencia, sus hijos y todos serán quitados, no llegarán a viejos. Terrible. Hermano, a veces cogemos, perdóneme la expresión, agarramos las cosas de Dios como juego. Hay cristianos, gentes en los templos, en las congregaciones, que agarran las cosas de Dios de burla, de juego. Hay gente que no sabe con quién se está metiendo. Hay gente que no sabe que las cosas de Dios han de tomarse en serio, porque aquí yo veo a Dios, hermano. Simplemente porque un hombre no reprendía a sus hijos y no los exhortaba, no los colocaba en su sitio, no los estorbaba. Dios ahora trae semejante juicio y le dice: Elí, tu casa y la casa de tu padre, todos no llegarán a viejos. Lo que le está diciendo es: yo les voy a quitar la vida. Se van a morir antes de llegar a viejos. Por eso le traía hace un momento el contraste de la familia de mi esposa. En la familia de mi esposa, por allá los primos entre ellos hablaban y decían: el único que queda es mi tío fulano. Ya tiene 80 y algo de años. Llegó a viejo y lo vieron. Viejo, lo han visto ya anciano. Pero a estos no tenían la dicha de ver a sus familiares ancianos. Estos no tenían esa dicha, no la tuvieron. Y mire lo que dice el 32. Verás tu casa humillada. Mire cómo le dice a Dios a Elí. Mire el juicio, hermano, que Dios trae sobre Elí, sobre esa familia, sobre esa casa. Dice: verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. O sea, Elí, tu casa será humillada. Mientras usted ve, mientras tus ojos miran cómo Israel será colmado de bendición, tu casa será humillada. Alabado sea Cristo para siempre. Aleluya. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Vuelve y lo repite otra vez. Mire lo que dice el 32. En el 32 vuelve y lo repite. Verás tu casa humillada, la casa de Elí, mientras Dios colma de bienes a Israel. Vea el contraste. Israel bendecido y la casa de Elí humillada. Y vuelve y se lo repite aquí ahora. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. En ningún tiempo, en ninguna generación habrá anciano en tu casa. Qué terrible, hermano. Dice el verso 33: el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, escucha bien,
El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los ancianos en tu casa morirán. Gloria al nombre del Señor. Perdón. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. ¿Sí te das cuenta? Morirán en la edad viril. En la edad donde todavía son fuertes, donde están jóvenes todavía, donde todavía tienen fuerza, ahí van a morir, no van a llegar ancianos. Mire esa maldición, hermano. Mire esa sentencia, alabado sea Cristo. Esa sentencia que Dios le da a Elí por no reprender a sus hijos, por permitir que ellos hicieran lo que querían, y por él no actuar, por él no hacer lo que tenía que hacer como sacerdote, como hombre de autoridad espiritual allí en aquel lugar. Y dice el 34: y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Escucha bien esto, amado hermano. Mira la señal que da el hombre de Dios, el profeta. No sabemos quién es, no sé quién es ese profeta, pero mire la señal que da el profeta. Hermano, si usted observa a los profetas en la palabra, no se parecen a los profetas de hoy día. Los profetas de hoy día dicen algo, dicen que Dios dijo, pero no empeñan la palabra. No son capaces de decir, esta es la señal. Mire, los profetas de Dios hablaban, y para que la gente supiera que Dios estaba hablando, siempre daban una señal. Siempre comprometían su palabra. Gloria a nuestro Dios. Y aquí está la señal de este hombre. Dice: y te será por señal esto, y acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un solo día. El mismo día morirá Ofni y Fines. Esa es la señal que se le dio a Elí, para que Elí entendiera que lo que se le estaba hablando no era de parte de hombre, era de parte del Dios de los cielos, del Dios altísimo. Los dos hijos morirán el mismo día. Y dice el 35: y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el 36 remata lo siguiente: y el que hubiere quedado en tu casa, o sea, en la casa de los descendientes de Elí, vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. ¿Se acuerda que en el verso 32 Dios le prometió algo a Elí? Que tu casa será humillada. Y Dios le está diciendo: los que yo no quite del sacerdocio, los que yo no quite de allá del altar, los que yo no quite de allá, los que quedaren, los que se escapen por ahí, entonces los que queden vendrán y le dirán a ese nuevo sacerdote, a esa nueva casa de familia de sacerdotes, le dirán: dame algo de trabajo, colóqueme a hacer algo en el ministerio para que yo pueda comer algo de pan. Mire hasta dónde llegó las consecuencias. Mire la situación, cómo queda, cómo termina. La maldición hasta dónde llega, hasta dónde alcanza a la familia, a toda una descendencia de un hombre. ¿Cómo quedan? Llegan a quedar todos humillados. Y no habría anciano no habría nunca en esas generaciones, en esa descendencia, nunca. Gloria al nombre del Señor. Pero yo quiero que observemos qué era lo que hacían los hijos de Elí.
Y mire lo que dice el versículo 22, en el capítulo 2. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Sí ve? Ahí tenemos uno de los pecados que hacían los hijos de Elí. Pero vemos lo que hace Elí. Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eran unos muchachos perversos, dañados, pervertidos. Cuanta mujer podían agarrar, la agarraban y estaban cerca del tabernáculo. Ahí, hermano, a la puerta. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Bendito es nuestro Señor Jesucristo. Esto hacían los hombres, los hijos de Elí. Pero otra de las cosas que hacían, vamos a ver otro pecado. En el versículo 15, vamos a leerlo en adelante. Dice: asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne de qué asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Y dice el 17: y era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Le explico un momento lo que pasaba aquí para que lo comprendamos, porque a veces pues al leerlo no lo entendemos a la primera. Había una costumbre en el pueblo de Israel, y era que la primera costumbre era que de cierta parte del animal se tomaba una carne para el sacerdote, para ellos comer, para los levitas. Pasados unos años, la costumbre cambió. Si no me equivoco, una de las partes donde se debía sacar para el alimento de los levitas era del pecho y creo que del hombro. Gloria al nombre del Señor. Y esa costumbre pasó y se volvió tradicional otra forma de apartar la carne para los levitas. Y eso lo encontramos en el versículo 13. Dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote y mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla o el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. ¿Cuál era la costumbre ahora de sacar la carne para los levitas? Ya no era como lo hacían antiguamente, que del pecho y del hombro se sacaba la carne para ellos. No, ahora traían un garfio, un gancho con 3 ganchos ahí y metían en la olla y sacaban. Lo que saliera ahí, eso era para el sacerdote. Esa era la nueva costumbre que había. Pero antes de sacar para el sacerdote el alimento, había otra cosa, un mandamiento, una ordenanza. Y era esta:
que primero se debía quemar la grosura para Dios. Primero se debía dar la ofrenda a Dios. Y después entonces se sacaba para el sacerdote. Porque Dios siempre ha exigido lo mejor para él, lo primero para él. Por eso yo le he enseñado a muchos, cuando usted haga algo para el Señor, hágalo de la mejor manera. Cuando usted va a dar algo para Dios, de lo mejor. Y siempre de primero. Porque Dios siempre quiso lo primero. Dios siempre pidió lo mejor, lo primero y lo que se fuera a dar sin defecto alguno. Porque Dios nunca pedía lo último para él. Dios siempre pidió lo primero. Hasta en los primogénitos de los hombres. Los primogénitos. Dios siempre pedía lo mejor, lo primero. ¿Qué pasaba con estos muchachos? Llegaba alguien con el sacrificio y ellos iban con los garfios esos, con los 3 ganchos, y de una vez pedían la comida para ellos, para el sacerdote. Pero no era eso lo correcto. Primero debía quemarse la grosura, la ofrenda, presentarse a Dios de ese sacrificio. Primero a Dios y después para ellos. Y ahí está el pecado. En el versículo 16 lo encontramos. El 16 dice: y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, porque era lo correcto, y después toma tanto como quieras, él respondía, o sea, el muchacho, los hijos de Elí, los criados, decían: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Sí, mira que la ofrenda que ellos tomaban ya no era por las buenas, sino por las malas. Y eso a Dios no le agradó para nada. Eso el Señor lo estaba mirando. Eso el Señor lo estaba viendo. Oiga, hermano, Dios se fija en todas las cosas que nosotros hacemos. ¿Sabe? Dios se está fijando en lo que usted hace, en lo que yo hago. Dios nos conoce bien, se fija en nuestros defectos, se fija en lo que hacemos, si es bueno, si es malo, si es debido, si es indebido. En algo que no parecía tan delicado, mira, Dios se estaba fijando. Dios estaba mirando lo que hacían los hijos de Elí. Dios se estaba fijando, gloria al Señor. Y mira cómo entonces hacían los muchachos. Los muchachos, si el israelita venía y traía la ofrenda y decía: vamos a levantar, vamos a quemar esa grosura para Dios. Y estaban los hijos de Elí ahí y decían: no, Señor, dame primero a nosotros. Y lo correcto era darle primero a Dios y después sacar ellos. Y hermano, es que mire la forma en que contestan ellos. Dicen: no, sino danos la hora, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. En otras palabras, o me la da o yo la saco. En otras palabras, queriendo decir, parafraseando acá el texto, queriendo decir, primero nos la da a nosotros y después para Dios. Y si no me la da por las buenas, me la da por las malas, pero me la llevo primero. Eso es el pecado y eso es lo que Dios estaba mirando. Por eso en el versículo siguiente, entonces, es que el Señor dice en su palabra: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Esto era un menosprecio para Dios. Hacer de esa manera era menospreciar la ofrenda, lo que se daba para Dios. Ellos menospreciaban, ellos hacían como querían. Gloria al Señor. Y en el versículo 20, ese es el pecado con las ofrendas. Y en el versículo 22, entonces tenemos el pecado que se acostaban con las mujeres, con la que podían, se acostaban. Pero mire lo que dice el verso 23, porque estamos estudiando ese pasaje hoy. El verso 23 dice: y le dijo:
¿por qué hacéis cosas semejantes que yo oigo de todo este pueblo? ¿De todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hermano, cuando ya Dios tiene resuelto algo, ya no vale amonestación, ya no vale regaño, ya no vale llamado de atención, ya no vale que usted venga al templo, ya no vale como hizo David. Ya Dios había resuelto que el hijo de David tenía que morir, y David se bota de rodillas y no valió ayuno. Cuando ya Dios tiene resuelto algo, hermano, no hay nada que valga. No hay cilicio, no hay ceniza, no hay humillación, no hay ayuno, no hay vigilia, no hay ofrenda, no hay dinero, no hay nada que uno pueda ofrecer cuando ya Dios tiene resuelto algo. Gloria al Señor. Esta es una realidad. Aquí vemos un caso de unos hombres que no hacían caso a lo que el papá ya les decía, porque ya Dios había resuelto hacerlos morir. Ya Dios había visto el pecado que hacían con las ofrendas. ¿Sabe? Lo más terrible, lo que más desagradó a Dios era el pecado con las ofrendas, que menospreciaban las ofrendas de Dios. Hermano, porque era algo sagrado, era algo que se daba para Dios. Y a ellos no les importaba eso. Ellos menospreciaban esto. Mira lo que dice el versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo elegí por mi sacerdote, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Era lo que los hijos hacían. Que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Ve el reclamo que le hace el Señor? Los has engordado a sus hijos con todas las ofrendas de mi casa, de mi pueblo. Los has engordado. No los estorbó, no les dijo nada. Gloria al nombre del Señor. Y dice entonces el 30, ahí es cuando llegamos al versículo 30. Dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Nunca yo tal haga esa cosa. Jamás. En otras palabras, no voy a hacer lo que te prometí. Por causa de los pecados de sus hijos, por causa tuya, Elí, porque tú no reprendiste a tus hijos, los dejaste, los engordaste con mis ofrendas, los engordaste con todo, no les reprendiste, no les estorbaste para nada, dejaste que hicieran lo que quisieran, que tomaran las mujeres y las violaran y hicieran con ellas lo que querían. Tú no hiciste nada, Elí. Ahora yo nunca haga tal cosa. No voy a hacer eso. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me
desprecian serán tenidos en poco. Y es ahí, hermano, entonces, cuando viene y se profiere o se anuncia la muerte de todos los hombres en la edad viril. Los hombres no llegarían ancianos, y los que escaparan irían humillados ante ahora el nuevo sacerdote o la nueva descendencia, la nueva casa de sacerdotes que Dios estaba levantando. Ellos irían humillados a pedir un ministerio, a pedir que los dejaran hacer algo en un ministerio, en lo más simple que fuera, para poder alimentarse, poder ganar un bocado de pan. Ahora, ¿por qué es que Dios dice, ahora yo nunca tal haga? Nunca haga yo tal cosa, nunca. Porque menospreciaron las cosas de Dios. En esta mañana yo le quiero decir a usted, los que me escuchan acá y los que están en las redes sociales también, ¿qué tanto valora usted las cosas del Señor? ¿Qué tanto amamos nosotros las cosas de Dios? ¿En qué tanta estima tenemos las cosas del Señor? ¿Qué tanto valoramos la palabra de Dios? ¿Qué tanto nosotros estimamos el sacrificio de Cristo? ¿Qué tanto nosotros valoramos las cosas sagradas? El sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo. ¿Sabe qué? Últimamente he leído y he estudiado sobre 1 Corintios capítulo 11, verso 14 en adelante, donde habla de la cena del Señor. Y sabe que allí dice quiénes deberían tomar la cena del Señor y quiénes no. Y dice que cada uno se pruebe a sí mismo para poder participar de la cena del Señor. Y también dice ese pasaje que hay algunos que si la toman indignamente, o sea, en pecado, no estiman ese acto como es la cena del Señor, donde allí se conmemora, donde allí se recuerda la muerte y el sacrificio de Cristo. Dice que si no discernimos, que si no hacemos discernimiento y no nos autoexaminamos nosotros mismos, sino que participamos de la cena del Señor estando en pecado, en cualquier condición peyorativa, entonces juicio comemos y bebemos. Y dice el texto que muchos están enfermos a causa de esto y otros ya duermen, hablando de los muertos, que ya están muertos. Porque aún ni siquiera esto lo tenemos en cuenta. Hay gente que no valora, que no tiene en cuenta esta parte. Es una ceremonia, es una cena que celebra el pueblo de Dios, pero que aún así ni siquiera muchos la tienen en cuenta y la valoran, la respetan. He visto gente tomar la cena del Señor en pecado, en maldad, y así participan de la cena de Dios, del Señor. Gente que no tiene en cuenta, que no valora las cosas sagradas, las cosas de Dios. Y así andan para arriba y para abajo, haciendo y deshaciendo y pecando, y aún participando de la cena, y aún en el templo, y no valoran las cosas del Señor. ¿Qué tanto valora usted lo de Dios? ¿Estamos en el Evangelio solamente por aparentar, por demostrar, o por demostrarle a alguien algo otra cosa? ¿O de verdad valoramos nosotros el Evangelio? ¿Valoramos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Valoramos las cosas sagradas? ¿Lo tomamos en serio? Yo le he preguntado a varias personas, pero le pregunté a una persona, ¿está listo para bautizarse? Y esa persona me contestó, me dijo, no. Pero lleva muchos años en el Evangelio, asistiendo a la iglesia. Sí. ¿Y por qué no se bautiza? Porque no toma las cosas de Dios en serio. Porque no quieren tomar las cosas de Dios en serio, con seriedad. Porque no quieren de verdad tomar una responsabilidad.
porque tienen las cosas de Dios como juego. Y aquí estaba Elí y sus hijos tomando las cosas de Dios como juego. Por eso Dios dijo: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian. ¿Sabes qué estaba diciendo el Señor ahí? El Señor estaba diciendo: me siento despreciado por usted, Elí, y por sus hijos. Me siento despreciado, menospreciado. Por eso, entonces vienen estas consecuencias. Amado hermano, que sobre nosotros haya una responsabilidad y tengamos las cosas de Dios muy claras y con mucho respeto. Colóquense sobre sus pies, por favor. Y si alguien está jugando con las cosas de Dios, puede arrepentirse. Todavía hay tiempo para cambiar. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta mañana estamos en tu presencia. Señor, yo quiero que me ayudes a serte fiel. Yo quiero, Señor, en esta mañana, juntamente con este pueblo, decirte, Señor, que queremos tomar tus cosas en serio. Que queremos, Señor, honrarte. Que queremos, Señor, Dios mío, no queremos menospreciarte, queremos honrarte. Queremos agradarte, honrarte, Señor de gloria. Pero, Señor, te pedimos ayuda. Ayuda, Señor, a tu pueblo. Ayuda, Señor, a tu pueblo. Ayuda, Señor, a tu pueblo a serte fiel. Ayúdame a serte fiel, a honrarte, Dios. Señor, a agradarte, a tenerte en estima. Señor, a honrarte, Señor amado. Ayúdame a vivir para ti, Dios poderoso. Señor Dios de gloria, ayúdanos en esta mañana. Yo no sé de los que están aquí presentes, de los que están en el Facebook, en las redes sociales. No sé cuál sea su condición. No sé si usted en este momento quiera levantar sus manos al Señor y decirle, según su condición, si usted ve que está fallando, que no está bien, entonces dígale: Señor, perdona mis pecados, perdona mi falta, mis errores. Yo quiero cambiar. Yo quiero tenerte en estima, Señor. Yo quiero, Señor, valorar tu palabra. Yo quiero, Señor, valorar tu sacrificio. Yo quiero vivir para ti, Señor. Dígale: Señor, aquí estoy. Ayúdeme, Señor, a tener en estima tu palabra, a tener en estima tus mandamientos, a tener en estima tu obra, a tener en estima su sacrificio en la cruz del Calvario, a tener en estima esa sangre derramada. Señor, que yo pueda, que podamos, Dios mío, con nuestro testimonio, nuestra vivencia, Señor, honrarte, Dios del cielo, aleluya. Señor, aquí estamos en esta mañana. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Padre. Por favor, perdónanos, ayúdanos, Señor. Si en algo te hemos fallado, amado hermano, si en algo tú le has fallado al Señor y tu conciencia te redarguye, si Dios te ha hablado hoy, si Dios te habla, si Dios te habló hoy y usted sabe que te ha fallado al Señor, pídale perdón a Dios en esta mañana. Pidamos perdón al Señor, reconciliémonos con el Dios del cielo y digámosle que nos ayude, que nos lave con su sangre y que nos ayude a perseverar en santidad. Ayúdanos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a agradarte, Señor, a serte fieles, Padre, a vivir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios del cielo, Señor.